Hola, buenas tardes. Espero que me estéis escuchando, que no haya ningún problema. Por favor, me confirmáis a través del chat que se escucha. ¿Alguien puede responder? Vale, perfecto. Ok. Bien, pues vamos a dar comienzo a esta tercera masterclass del curso de Coordinador de Seguridad y Salud. Antes de comenzar les aviso que esta sesión, como las anteriores, la grabamos porque luego la compartimos dentro del aula virtual con los alumnos, ¿vale? Y los que son alumnos, bienvenidos, y los que no son alumnos y se incorporan como invitados, pues igualmente bienvenidos. Muchas gracias por estar aquí. Esperamos que esta sesión pues les resulte interesante, les abra otra perspectiva de la gestión de riesgos laborales en BIM. En este caso vamos a tratar la integración de la gestión de riesgos laborales en la metodología BIM en una aplicación a proyectos de carreteras. Algo muy novedoso que surge del desarrollo de un proyecto de investigación entre nuestra empresa AC2 Innovación y la Universidad de Extremadura. Quiero recordar que esta masterclass se desarrolla en el ámbito del curso de Coordinador de Seguridad y Salud con metodología BIM, que es un curso que se desarrolla desde la Universidad de Extremadura. Yo soy el coordinador del curso, que no el director, que es de la Universidad de Extremadura, que es el doctor Juan Pedro Cortés, y soy el coordinador y tutor del curso junto con otros compañeros. Bueno, no quiero alargarme mucho más, sí decirles que, como han visto ya en la portada y en la información que se remitió, que esta sesión la va a impartir don Darío Collado, es máster en Ingeniería de Caminos, es graduado en Ingeniería Civil y trabaja en AC2 como investigador. Ha participado en el desarrollo de este proyecto y subrayar sobre todo que lo que aquí le vamos a contar pues es el resultado de un proyecto de investigación, es muy innovador y ha sido pues fruto de preguntarnos cómo podríamos gestionar o cómo se podría introducir la gestión de riesgos laborales dentro de la metodología BIM en proyectos de carretera. Ya lo hicimos en proyectos de edificación y en este caso pues nos ha resultado más complicado, bastante más complicado, por lo cual el resultado es bastante más satisfactorio también. Sin más, doy paso a Darío para que proceda a impartir esta sesión. La idea es que disponga Darío en torno a media hora, 40 minutos, y al final tener 10, 15 minutos, 20 si es necesario, pues para un turno de ruegos y preguntas. ¿Vale? Si sobre la marcha alguien quiere hacer alguna pregunta o intervenir, pues también es factible, pero es muy importante que tengan en cuenta que tampoco podemos ir interrumpiendo continuamente porque se podría complicar la sesión. Así que quizás es más interesante que Darío exponga el desarrollo del trabajo y luego al finalizar, pues ustedes planteen las cuestiones que consideren y si podemos, que casi seguro que sí, pues se las intentaremos satisfacer. Sin más, pues Darío, cuando quiera, si te parece, abre la cámara y compartimos. Yo cierro el audio para no interferir. Sí, acabo de compartir pantalla. Cuando quieras, Darío. De pantalla, ¿no? Sí, se ve bien, se ve. Bueno, lo primero, agradecer a Alfonso por permitirme la oportunidad de contar este proyecto de investigación. De igual manera, os animo a cualquier pregunta, incluso si me tenéis que interrumpir, hacerme cualquier pregunta sobre el proyecto
y intentaremos responderlas, y espero que quede claro, que se explique de manera clara y concreta el proyecto. Y sin más, decir que el punto de partida del proyecto es un proyecto ya redactado. Os presento brevemente el proyecto, lo que será nuestro punto de partida. Darío, Sí. si puedes subir el tono de voz, mejor, porque se oye un poco bajito. ¿Vale? Vale. Venga, cuando quieras. El proyecto está situado en Miranda del Ebro, en Burgos, y se trata de enlace de carretera. Esta es la población de Miranda del Ebro, y en esta parte que os señalo está proyectado un futuro desarrollo urbanístico a la que esta carretera da acceso, y Adif, que es el autor del proyecto, deja ejecutado un paso superior y una carretera que, como he dicho anteriormente, da acceso a esa urbanización. Entonces, el objeto del proyecto es muy sencillo. Trata de dar enlace a esa carretera, esa conexión de la vía del ferrocarril con la población de Miranda del Ebro mediante este enlace de carretera. El motivo de la elección de este proyecto es que, como podéis ver, tiene un poquito de toda la casuística que se puede dar a la hora de evaluar riesgos, o por lo menos así lo consideramos, e intentamos que fuese un proyecto relativamente completo. En ese sentido, pues tiene varios enlaces, tiene estructuras, tiene bifurcaciones, tiene una glorieta, está todo. Es un proyecto que además no es muy largo. En un corto tramo tiene más o menos de todo, está todo bastante encajado, y sí nos daba un poco de juego a la hora de completar el estudio. En ese sentido, pues de lo que se parte es de los planos en 2D o de los DWG del proyecto. El objetivo es digitalizar y modelar un modelo BIM de seguridad y salud de la carretera. En ningún momento lo que se pretende es hacer un proyecto de construcción, puesto que no es el objeto del estudio, ni tampoco merece la pena. Lo que queremos es conseguir esa estructura de objetos BIM a la que nosotros queremos asociar información de seguridad y salud en Revit. En ese sentido, los software intervinientes son Infraworld y Civil 3D, en la que tienen un flujo de trabajo muy directo. Y finalmente, donde se desarrollará la integración y la implementación de la gestión de riesgos en BIM será en Revit. Nuestro objetivo no es más que crear estos objetos BIM, esta estructura BIM de carreteras, que nos permitirá asociar esa información que nosotros consideramos valiosa a la hora de gestionar los riesgos. El proceso de digitalizado, de movilización, por causa de que el proyecto ya está redactado, comienza en Civil 3D y comienza mediante la obtención del terreno. Por si no lo conocéis, se pueden dar bastantes opciones. Puedes descargarte el MDT, los puedes hacer mediante el generador de modelos de Infraworld, incluso trabajar con el topográfico del proyecto si así se desea. Y lo primero es establecer el proyecto en sus coordenadas originales y reproducir su trazado en planta y en alzado. Una vez que tenemos todo esto establecido, tenemos nuestros perfiles, nuestro alzado y nuestro trazado en planta de la carretera, para facilitar el flujo de trabajo y ahorrarnos bastante tiempo, lo que se realiza es un paso de este archivo a Infraworks. En Infraworks, de lo que se trata es de modelar en un nivel de detalle bajo, a nivel de anteproyecto, pues una primera versión de enlaces, de obras lineales, de estructuras, de caminos, y también darle un poquito de consistencia al proyecto y realizar un poquito de análisis del entorno de la obra. Para que no sea tan monótono, he preparado más o menos que veáis un poquito de cada. Aquí, por ejemplo, vemos la topografía del proyecto, el trazado en planta de las alineaciones, de los ejes, y también los perfiles transversales
que están cogidos del proyecto, de tal manera que tenemos los parámetros de planta y de alzado completamente calcados a los de proyecto. Como no nos hace falta un proyecto de investigación, lo pasamos al software Naviworks, que os lo he dejado cargando. Simplemente por si alguno no lo conocía y le quiere echar un vistazo. Este es el software que os contaba. Vamos a localizar el proyecto. Vamos a... Infraword, Darío, que has dicho Naviworks. Ah, Infraword, perdona. Si podemos darle un poquito más de realista a esta. Y vamos a quitar las curvas de nivel, que tampoco nos aporta nada ahora, para que veáis un poquito el entorno de la obra y dónde se ejecuta y por qué. Aquí vemos lo que hemos hablado del desarrollo urbanístico, la carretera antigua y un poquito un esbozo, un nivel de anteproyecto de lo que se quiere ejecutar. Lo que hay aquí es muy simple, simplemente por si queréis ver el origen de datos. Tenemos algunas capas, alguna información en formato shape descargado del CENIG, de la información geográfica. Esto se puede complicar y se puede trabajar todo lo que se quiera, como bien sabéis, simplemente por dar un poquito de entorno de la obra, de ver las urbanizaciones, de ver un poquito las reglas de casas, ríos, etcétera. También se descarga la ortofoto para darle un poquito más de realismo y algunos caminos, alguna traza urbana, algo de esto, una estación, poco más, de tal manera que más o menos se consigue una visión clara y rápida del proyecto. Como esto ya más o menos yo creo que lo sabéis todos, continúo y una vez que se realiza ese anteproyecto, si se quiere, se realizó un refinado y un poquito de darle un poquito más de calidad al trazado y una vez que tenemos eso se pasa a Revit para conformar la estructura que era objeto del modelado y de la digitalización del proyecto. Lo siguiente que es, me voy a desplazar un poquito aquí, lo siguiente es la manera de evaluar. En este sentido, se va a partir de una evaluación de riesgos convencional, una evaluación de riesgos plana, y se va a seguir pues, la metodología del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Esa metodología cualitativa que la probabilidad y la consecuencia de los riesgos, de tal manera que su multiplicación y la casuística de las dos nos da una diferente valoración del riesgo y en base a esa valoración del riesgo se toman las medidas o se planifica la actividad preventiva necesaria. Lo que hacemos en este estudio es cuantificar esa metodología. ¿Cómo la cuantificamos? En este caso damos 3 posibles valores a probabilidad y 3 posibles valores a severidad. Su multiplicación nos dará la valoración final del riesgo. Una probabilidad 1 significará una probabilidad baja, una probabilidad 2 significará una probabilidad media y una probabilidad 3 significará una probabilidad alta. De manera homóloga sucede con la severidad. Se multiplican y se obtiene, como he dicho anteriormente, la valoración del riesgo. Entonces, esto es más o menos la cuantificación de la metodología del Instituto Nacional que será utilizada en este estudio. Si pasamos ahora aparece un concepto clave, que es el concepto de nivel de detalle. Al igual que tampoco nos interesa para estudiar la seguridad y salud, si bien el modelo hecho ya se podría hacer igual, al fin y al cabo también tened en cuenta que yo os he explicado una manera de hacerlo. El trazado puede venir de IPSOL, de Istran IPSOL, puede venir de cualquier otro software de trazado y es fundamental tener en cuenta el nivel de detalle con el que se desea estudiar los riesgos. En ese sentido, de manera muy, muy rápida, puesto que esto al fin y al cabo tiene que meditarse mucho y daría mucho que hablar, planteamos 3 diferentes niveles de detalle. Un LOF 100-200, que corresponderá a estudiar la obra con respecto a sus unidades de obra principales o las que se desee. Un LOF 300-400, en los cuales se estudian los riesgos con respecto a las actividades que lo componen.
transporte a vertederos, extendido del material, compactación, regado, desplazamiento, todas las actividades que componen las diferentes unidades de obra del proyecto. Y ya un LOF 400-500 de la Seguridad y Salud, pues sería estudiar los riesgos pues, con respecto a su maquinaria, los trabajadores, los medios auxiliares utilizados. ¿Qué pueden ser esto? Damper, extendedoras, mototraillas, zanjadoras, taladradoras, sierra, grúa, todo lo que se quiera y más. Recalco mucho este concepto de flexibilidad a la hora de trabajar porque hemos creído importante desde el inicio del proyecto asegurar que este proyecto sea flexible. Es decir, que se pueda adaptar a las necesidades del proyecto. Obviamente no tendrás el mismo interés en estudiar unos riesgos que otros, por la magnitud de los mismos, por las necesidades de la obra, por el tiempo, etc. Flexibilidad en cuanto a qué, pues en la zona de obra a estudiar se van a poder partir o se van a poder discretizar el modelo en base a lo que necesite el coordinador de seguridad y salud, las cantidades de riesgos que intervienen, las fases de obra, es flexible el estudio con respecto a estudiar una fase de obra más que otra, el momento de la obra, el tipo de riesgo, cómo se evalúa y qué factores tienes en cuenta. El método es totalmente abierto y se puede adaptar según las necesidades del proyectista, de la administración, del coordinador de seguridad y salud, puesto que estarán todos interviniendo en el proceso de gestión de riesgo en la etapa de diseño, puesto que lo que se pretende es que este estudio forme parte del entorno común de datos del proyecto y no sea una cosa alejada del mismo. Una vez dicho esto, decir que nosotros hemos optado por un LOF 100-200, un nivel de detalle relativamente acorde al tiempo de estudio y a lo que nosotros queríamos contemplar, y estudiamos la fase de desbroce, desmonte, terraplén, explanada y firme. Una vez dicho esto, de la que lo que he comentado antes de la evaluación de riesgo con la que se parte, decir que por actividades, esa evaluación que hemos comentado anterioridad, entonces esa agrupación de riesgos se produce de la siguiente manera. Nosotros queremos estudiar los riesgos por unidad de obra, de tal manera que se agrupan todos los riesgos de todas las actividades que conforman una unidad de obra en una sola. Es decir, cualquier riesgo que se repita a lo largo de las diferentes actividades que componen la unidad de obra es realizado la media. Para que el proceso sea más exacto, se abre el rango de probabilidades desde los 3 valores iniciales a los 5, de tal manera que el proceso sea más exacto y se noten más las variaciones de los riesgos. Si algún valor aún así, podéis preguntar, queda entre medias de 2 valores, se redondea al máximo para que se quede siempre del lado de la seguridad. Estos unidades de obra tienen todos los riesgos asociados a sus actividades. Por último, se realiza una codificación según los 32 riesgos generales que contempla el Instituto Nacional de Seguridad, para que el modelo quede optimizado y el proceso quede definido. Una vez que se tiene hecho ese trabajo, lo siguiente es reestructurar nuevamente esa información. ¿Cómo la estructuramos? En 3 tablas. Esta estructura os podéis preguntar por qué es necesaria. Es necesaria de cara a implementarla o a integrarla dentro del modelo. ¿Qué les estamos diciendo aquí? Estamos diciendo el nombre del parámetro que va a tener esa información, ya sea riesgo, probabilidad, severidad, lo que sea. El nombre del grupo de parámetro compartido que va a tener. El tipo de parámetro que va a tener puede ser simplemente el nombre del riesgo, puede ser un parámetro de número, un parámetro de entero, un parámetro de sí o no, si hay riesgo o si no lo hay, y el grupo de proyecto que va a tener. Es la información de la definición del parámetro en Revit. La segunda tabla lo que contiene es la automatización de la obtención de la valoración en función de su probabilidad y su severidad. Con lo que se hace con esto es conseguir automatizar el proceso de cálculo de la valoración de cualquier tipo de riesgo. Y por último, lo que quedaría es simplemente por cada parámetro darle el valor que tiene, tanto en su nombre como su probabilidad y su severidad. Estos valores
son sacados de la anterior evaluación de riesgo que es programada y automatizada en Excel. Lo único que se hace es reestructurar esta información de cara a qué, de cara a integrarla dentro del modelo. De tal manera que lo que obtenemos, que es lo que queríamos obtener, no es otra cosa, es que mediante un código de programación visual, que es del software Dynamo, lo que conseguimos que todos estos objetos de los que os he hablado antes tienen todos los parámetros o información de riesgo que nosotros consideramos que es valiosa para el estudio. Estos parámetros, esta información que veis aquí a vuestra derecha, es simplemente la información que contiene en esta tabla y por consiguiente en esta. Simplemente incorporado dentro del modelo y formando parte del CDE del proyecto, del entorno común de datos del proyecto. Lo que conseguimos con esto es tener una evaluación de riesgos digitalizada y parametrizada, puesto que en un mismo modelo tienes todo, tienes toda la información de riesgo que a ti te interese. Lo siguiente sería poder visualizar y poder gestionar esa información de la mejor manera posible. En ese sentido, pues una manera rápida de conseguir ver esa evaluación de riesgo en cada caso que desee el coordinador de seguridad y de salud es crear unos filtros de riesgo. ¿Qué es lo que pasa con esto? Bueno, primero vamos a explicar un poquito el funcionamiento, por si alguien no lo sabe. Se crean los filtros de riesgo, se aplican a las categorías que se desee y se definen las reglas. De tal manera que tienes unos filtros aplicados a determinadas vistas que lo que componen es colorear o sobreescribir los gráficos en vista de cada uno de los objetos BIM. ¿En función de qué? En función de los parámetros de riesgo que hemos integrado anteriormente. De tal manera que tenemos aquí, por ejemplo, es un ejemplo del riesgo 12, tratamiento por vuelco, creo recordar. Baja, media, está en una gama de azules cianes. De igual manera, para la severidad de ese riesgo, será ligeramente dañino o altamente dañino, según esta gama de colores magenta que os presento. Esta será la manera de visualizar la probabilidad y la severidad de que se produzca ese riesgo en la obra. De igual manera, la valoración del riesgo, ya sea trivial, tolerable, moderado, importante o intolerable. De igual manera se representará con esta gama de riesgo. Alguno puede pensar que esto puede suponer incluso un poquito más trabajoso. En realidad no resulta mucho, pero aún así lo que se pretende es que esto sea lo más ágil y lo más cómodo posible de cara a que el coordinador pueda hacer su trabajo de la mejor manera y con la mayor rapidez, es sustituir estos filtros por este código de programación visual. Lo que hace este código no es otra cosa que lo mismo que los filtros en cada vista. Simplemente lo realiza de una manera más automática. De cara a que más o menos lo veáis más claro y quede claro, este es más o menos un ejemplo del modelo. Este es lo que habéis visto antes, ni más ni menos. Y nos vamos a centrar en una determinada fase de la obra. Esto ya os lo explicaré más adelante. Vemos, como os he comentado anteriormente, cada objeto, cada elemento BIM que conforma esa estructura en esta determinada fase de obra en la cual se está ejecutando el firme de este ramal. Es un ejemplo muy sencillo, pero bueno, lo que quiero es que se dé el mensaje. Tiene todos los parámetros de reevaluación y de probabilidad del riesgo, con todos los riesgos que en este caso la unidad de obra de firme contempla, con sus valores de severidad y probabilidad, que son los provenientes del Excel. Lo que se propone es simple y llanamente, con este código de Dynamo, lo vamos a utilizar con el reproductor. El reproductor simplemente lo que hace es ejecutar el código que habéis visto antes con los inputs que tenemos. En este caso, ¿qué riesgo vamos a evaluar? El trazado del firme en esta fase de obra, y vamos a regular, por ejemplo, la valoración del riesgo 1.
De tal manera que le damos a ejecutar. Tardará un poquito, depende de las circunstancias. Y nos tendrá que dar un filtro, una evaluación de riesgos de ese determinado riesgo, de esa codificación de la metodología del Instituto Nacional con respecto a esa fase de obra. Estos datos son los provenientes de la evaluación de riesgos convencional que os he hablado anteriormente. Se realiza el filtro y obtenemos que la valoración del riesgo es moderado. Vamos a comprobarlo. La probabilidad del riesgo 1, como veis a mi derecha, es 2 y quiero entender que la severidad también es 2, su multiplicación, la multiplicación de la valoración dará 4 y la valoración del riesgo es moderado. De igual manera, si quiere evaluar el riesgo 8, por ejemplo, el código buscará los datos y se realizará de manera automática la evaluación del riesgo. Tardará un poquito, no sé si cambiarán si serán los mismos datos, ¿no? Entonces, lo que obtengo, lo que quiero que se vea el mensaje es que tenemos todos los factores intervinientes, toda la información que se desea. En este caso, el riesgo es importante. Y lo que se propone, aparte de esto, es simplemente gestionar los riesgos en el modelo, en BIM. De tal manera que tienes muchos más elementos de juicio para llevar a cabo el análisis. En este caso, vamos a seleccionar un objeto. He incorporado un parámetro, lo he incorporado en localización, se puede incorporar en cualquier otro sitio, donde vemos más o menos la altura a la que se encuentra el objeto. No sé si sea real o no, simplemente he establecido 3 valores. ¿De cara a qué? De cara a gestionar los riesgos dentro del modelo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a cerrar esta ventana por si nos molesta. Vamos a gestionar esto con una tabla de planificación de riesgo. ¿Qué tengo en esta tabla de planificación? He incorporado el riesgo, en este caso caída de personas a distinto nivel, la localización, simplemente los metros a los que se pueden encontrar los trabajos, 6 a 10, 4 a 6, de 0 a 4, la probabilidad que tienen y la severidad y valoración que tienen. De tal manera que si se quiere gestionar esto dentro del modelo, podemos tener una doble ventana y vamos a decirle que esto de RIAS 6 no puede ser la misma severidad que el que los trabajos se produzcan a la misma. Que nos selecciona el modelo, nos vamos a ir a que la severidad de este riesgo consideramos que es mayor. Vamos a darle, por ejemplo, 3. Aplicamos. Vamos a cerrar la tabla y vamos a ejecutar el mismo reproductor que hemos visto antes. Vamos a ejecutar. Perdona. Vale. Perfecto. Vamos a ejecutar otra vez el código. De tal manera que de una manera más ágil podemos gestionar los riesgos dentro del modelo. Esto se hará con respecto a lo que el coordinador cree o depende de la producción que tú quieras sacar de esto, pero vemos cómo tenemos más elementos de juicio para valorar. A ver. No sé, a ver qué ha pasado.
Simplemente quizás por estar dentro de la tabla de planificación. En este sentido vemos como el riesgo 1 anteriormente estaba simplemente, ahora como hemos cambiado la severidad del riesgo, automáticamente te cambia la valoración y podemos gestionar el riesgo de esta manera, de una manera más o menos que veis que es rápida, que es ágil, dependiendo del equipo, y de esta manera aportamos un poquito más de valor al estudio. Volviendo a la presentación, que tampoco os quiero aburrir demasiado. ¿Qué obtenemos una vez que realizamos esta evaluación de riesgos? Nos damos cuenta que la evaluación de riesgos que consideramos tan completa, os aseguro que era bastante completa, contemplaba bastantes cosas. Al fin y al cabo, la información que da es esta. En el riesgo de caída a distinto nivel en la fase de obra del desbroce, que contempla todas estas unidades de obra, estas actividades, perdón, simplemente da que el riesgo es moderado a lo largo de toda la traza de obra y durante todas las condiciones posibles. Como habéis visto, lo que nosotros planteamos es gestionar los riesgos dentro de BIM. Lo que planteamos es que, por ejemplo, en este caso, que se trata del riesgo de atrapamiento por vuelco en desmonte y terraplén en toda la zona de obra, tiene una misma probabilidad, pero que se cambia depende de la zona de trabajo. Es un ejemplo muy sencillo, pero de igual manera es muy ilustrativo. Ahora mismo, esta diferente valoración es producida por la diferente probabilidad y diferente severidad de cada uno de los riesgos. Y como habéis visto, se trata y se gestiona con una tabla de planificación de riesgo. Hemos hecho hincapié también en que, además de la evaluación de riesgo, podemos parametrizar todo lo que queramos en los objetos BIM o incluso en las medidas preventivas de las que hablaré posteriormente. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que podemos tener mediante un parámetro de URL toda la normativa que se utilice. Requisito de instalación, quién lo instaló, qué empresa de suministración de suministradores lo ha traído, normativa de seguridad y salud aplicable. En este caso es la normativa de trabajos en altura y la podemos tener organizada y clasificada en función de su uso y a la que todos los agentes intervinientes en el proceso de diseño, de modelado y de gestión del riesgo pueden tener acceso. De tal manera que se gestiona de manera conjunta el riesgo en la fase de proyecto. También se pueden llegar a estudiar tajos de obra concretos y su interferencia con otras actividades. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que en este sencillo ejemplo, tenemos dos retros refinando un talud y lo que estudiamos es su valoración del riesgo conforme a dos radios de acción, uno del brazo de la máquina y otro del radio de acción de la máquina a lo largo del trabajo. Lo que se trata es valorar el riesgo y estimar las medidas preventivas en torno a esa evaluación de riesgo preliminar que se establece. Medidas preventivas, se pueden incluir todas las del mundo. Se debe tener en cuenta que no solo se realizan desde el punto de vista de la producción de planos o visualización, que está muy bien, y están parametrizadas conforme a normativa, y se pueden tener y se pueden implementar en el proyecto. Se trata también para hacer un análisis coste-beneficio de la actuación preventiva, de en qué zonas planificar, en qué zonas no planificar. De tal manera que cuando se incorporan estas medidas preventivas se reduce bien la probabilidad o bien la severidad, lo que conlleva una reevaluación del riesgo a ese análisis de la actividad preventiva y por consiguiente a completar el estudio. En este sentido tenemos la tabla de planificación de los elementos con una probabilidad inicial y cómo se baja una vez que se implementen las medidas preventivas y la acotación de la zona de obra con respecto a otras actividades. De igual manera se han creado señalización específica de obra, el acotar esa zona de obra con mayor riesgo que las demás o la incorporación de las medidas preventivas de cara a iniciar los trabajos. De igual manera tratamos la bajada de la probabilidad con respecto a riesgo. Bien, otro posible trabajo de trabajadores que está realizando una diferente actividad y su interferencia con máquinas, con otras actividades que se estén produciendo al mismo tiempo. Se trata de darle un poquito más de
de dimensión al estudio. De igual manera se gestiona con su tabla de planificación correspondiente y se puede evaluar y gestionar desde aquí por los técnicos de seguridad y salud competentes. También en el caso de las estructuras, vemos aquí cómo se ha gestionado el riesgo en los alzados del muro, estribos, prelosa, tablero y vigas, de tal manera que tiene una severidad y una probabilidad inicial con la incorporación de barandillas y las medidas preventivas que correspondan. Al fin y al cabo, entended que es un ejemplo muy sencillo, muy bruto, pero que más o menos establece cómo a raíz de la evaluación de las medidas preventivas se realiza la reevaluación del riesgo y por tanto se completa el estudio. Análisis coste-beneficio de las medidas, ¿por qué? Porque puedes tener incorporado el coste a cada uno de los objetos BIM que se estima como medida preventiva. Se puede enlazar por un plugin, con un programa de presupuestos y obtener tu presupuesto de seguridad y salud parametrizado y establecido conforme a lo que tú quieras. Si lo quieres tener por toda la obra, por meses, por semanas, por días. Si quieres un determinado mes, lo puedes tener mucho más discretizado, en qué mes te vas a gastar más, porque vas a tener más riesgos, qué tipo de medidas, si son útiles, si no. Y por último, pues la incorporación de esa variable tiempo. Lo que veis aquí es simplemente un pantallazo en un ejemplo muy parecido al que os he mostrado anteriormente, y en el que se han incorporado unas fases de obra muy sencillitas, creo que eran 18 en total, simplemente para realizar el ejemplo. Y lo que se realiza es incorporar a esos objetos fin una fase de creación, una fase de derribo, como bien sabéis, de cara al análisis de ese riesgo o de esa interferencia de riesgos a lo largo del plan de obra. ¿Cómo utilizamos esto? Esto vamos a utilizar federándolo con el modelo de la carretera. Lo que veis aquí simplemente es la estructura de modelado de riesgo que habéis visto anteriormente en Revit con el modelado en InfraWorks. De tal manera que, ¿para qué sirve esto? Esto sirve bien para evaluar la interferencia entre actividades que se den en el mismo tiempo, o bien para el rollo o la evaluación de riesgo a través del plan de obra. De manera que los riesgos que se consideren más altos o de más importancia en la obra, se ve su desarrollo y en un simple vistazo de un vídeo se puede ver el desarrollo por meses, por semanas, de la planificación de riesgo del plan de obra que está ejecutado. Y no mucho más, sobre todo que se establezca esa integración de la seguridad y salud en BIM, esa parametrización de la información en un mismo modelo, en un mismo entorno común de datos del proyecto. Ese trabajo de intentar que el proceso sea flexible y que se pueda adaptar a cualquier plan de obra o a las necesidades del técnico en materia de seguridad y salud o al proyectista, y la intención de darle más elementos de juicio al coordinador de seguridad y salud para incorporar esa evolución o esa incorporación de dimensiones BIM como son el coste y el tiempo, para darle más elementos de juicio y más calidad al estudio de seguridad y salud, y que no sea un poquito más dinámico y un poquito más activo de lo que es. Y nada, muchas gracias y estoy a vuestra disposición para si queréis hacerme alguna pregunta o alguna cuestión. Ok, muchas gracias, Darío. Bueno, yo quisiera, antes de pasar a ruegos y preguntas, hacer algunas puntualizaciones. En primer lugar, por si no lo han entendido, no les ha quedado muy claro, creo que es muy importante reseñar que el punto de partida ha sido un proyecto que está desarrollado como proyecto, no está construido, ¿vale? Darío, deja de compartir la pantalla. Vale. Abajo en compartir. ¿Abajo dónde? Aquí, ¿no? Vale. Ahora sí. Ya está.
Vale. Vale. Bueno, decía que hemos partido de un proyecto que está hecho, o sea, que otros compañeros, ingenieros han desarrollado, han creado y que está preparado para construir, pero que todavía no se ha construido. Con lo cual, el punto de partida ha sido de un proyecto tradicional, desarrollado pues con CAD. Hemos partido de ficheros en CAD y en PDF. Con lo cual, lo primero que hemos tenido que hacer ha sido digitalizar el proyecto, pasarlo, entre comillas, a BIM, geolocalizarlo, utilizar sistemas de información geográfica, utilizar InfraWorld, Civil 3D, definir todo el trazado, y una vez que hemos tenido ese modelo, luego lo que hemos buscado era la manera de integrar la gestión de riesgos en esos modelos, ¿vale? Entonces, se podían hacer cosas. Bueno, lo que está claro es que lo que son protecciones, elementos físicos, los podemos introducir en cualquier software, ya sea en InfraWorld, ya sea en Civil, ya sea en Revit, ¿vale? Pero sí que es cierto que lo que no era factible con Civil, con Ixtran o con Infra era generar parámetros, parametrizar el riesgo. Por ello llevamos el modelo a Revit. Y por ello caracterizamos dentro del modelo pues toda la evaluación de riesgo. La evaluación de riesgo es una tarea anterior, también en paralelo, mientras se va haciendo todo esto, caracterizamos los riesgos laborales de cada actividad. Como ha dicho Darío, los aglutinamos por fase, lo podemos representar por unidades de obra, por actividades de obra, por maquinaria. Decidimos irnos al principio a algo que no sea tan con tanta información, porque nos podría paralizar, y de lo que se trataba era de ver la viabilidad. Y bueno, pues conseguimos la viabilidad, conseguimos evaluar el riesgo, asociar las medidas preventivas o las protecciones correspondientes y corregir esa evaluación, ¿vale? De manera que lo que tenemos es una reevaluación o, mejor dicho, una trazabilidad del riesgo. Es una herramienta que, como ha mostrado Darío, o es una solución que en manos de un técnico de prevención, de una constructora, preveyendo, planificando la obra, es una herramienta potente que le puede dar muy buen uso, que le puede servir para eliminar, minimizar, detectar riesgos, para transmitir la información al ser visual, que es algo que nos aporta BIM, para comunicar esa información a un ajeno a la prevención, me refiero a un no especialista, a un jefe de obra, a un director de obra, a un cliente, ¿vale? Es una manera de comunicarla, de mostrarla, ¿vale? Y bueno, al final todo esto hemos conseguido desarrollarlo, generar una metodología pues que bebe de varias metodologías, de metodología de gestión de ISO 45000, de gestión de riesgos laborales, metodología de gestión BIM de la Asociación de Contratistas de Estados Unidos y de la PAS 1192 del Reino Unido sobre seguridad y salud. De todo eso lo hemos podido, hemos bebido de todo eso para llegar a esta solución que Darío les ha mostrado y sobre la que ahora sí, hecha estas observaciones, pues si quieren intervenir, plantear cuestiones, dudas o observaciones, pues encantado de tratarlas. Si quieren hacer alguna pregunta, aviso, creo que están todos los micros cerrados, por si alguien está intentando hablar. Abran el micro y expongan lo que consideren. O lo hemos explicado muy bien, o lo contrario. Diga, Andrés. Le abro el micro un momentito. Buenos días o buenas tardes, tal vez por España. Quería hacer una consulta. Lamentablemente, por razones laborales, no puede estar todo el webinar, ¿no? Pero les quería preguntar cómo fue la interoperabilidad entre tal vez estos tres software, ¿no? Que es el Civil 3D, Revit y
InfraWorks, porque bueno, al menos el tema de coordenadas en Civil es fácil de manejar, ¿no? Pero en Revit es un poquito tedioso y habían algunas modificaciones o encontraban algunos errores, se actualizaba en el modelo de infra o no sé si me pueden comentar algo de eso, por favor. Contesto yo si quieres, Sí, Alfonso. sí. Con respecto a la Gracias. interoperabilidad, pues es cierto que ofrece dificultades. Al fin y al cabo, un software de trazado está más orientado está mucho más trabajado a geolocalización o a establecimiento de coordenadas, es mucho más exacto que Revit, que no lo necesita, puesto que está orientado a información. Y hombre, también se ha hecho un trabajo de investigación de la interoperabilidad entre los software, y el establecimiento de las coordenadas de Civil a Revit pues se hace mediante el establecimiento de coordenadas compartidas del proyecto. Si no, ya te digo, al fin y al cabo, el proyecto debe estar geolocalizado, pero lo que nosotros queremos es sobre todo estudiar la seguridad y salud y la evaluación de riesgos de la obra. Al fin y al cabo, que se vaya 10 centímetros nos da igual, pero sí es cierto que el proyecto está bien geolocalizado tanto en los tres software, y entre Civil 3D e InfraWorks ha funcionado de manera correcta, y en Revit también. Muchas No sé gracias. si respondo a tu pregunta o si quieres decir alguna cosa más. Sí, está perfecto. La verdad, el tema de seguridad y salud, no, bueno, al menos aquí no está muy desarrollado en mi país, pero ha sido muy nutritivo escuchar este webinar. Gracias. Nada, Si me permite una observación que comentaba Darío con respecto al concepto que ha expuesto el LOD, el nivel de detalle, también en el riesgo, la cantidad de información en base a si queremos evaluar toda la obra, un tramo de obra, una unidad de obra. Es decir, eso es un resultado que hemos obtenido que es muy interesante, porque cuanta más información, más esfuerzo y naturalmente más coste, ¿vale? Entonces también eso nos sirve para optimizar y para dedicar más esfuerzo en las zonas donde haya riesgos más importantes. Es decir, en una recta de 2 kilómetros, en una carretera donde no haya siquiera una obra de fábrica o una pequeña obra de fábrica, no merece la pena seccionar en cada 5, cada 10 metros. Sin embargo, en un enlace donde tengamos pasos superiores, pasos inferiores, donde tengamos una línea de alta tensión que cruza, una vía férrea paralela, bueno, pues ahí quizás sí que no merezca la pena ir a otro nivel de detalle, ¿vale? Con lo cual, depende del tajo, depende de los riesgos asociados al tajo, se le dará más nivel de detalle o menos. Y luego, otro concepto que es muy importante es que para analizar los riesgos en un modelo BIM no necesitamos precisión milimétrica. Con lo cual, nosotros hemos introducido el modelo geométrico del proyecto, pero no nos ha preocupado si se iba 10 centímetros, incluso 50 centímetros más o menos, porque no es ahí donde está el problema, ¿vale? No, o sea, la precisión que requerimos, si nosotros tuviéramos que partir de un modelo ya hecho y tiene una precisión milimétrica, pues fenomenal. Pero si tuviéramos que partir de un modelo que desarrollamos nosotros, no necesitaríamos tanta precisión, con lo cual también nos permite ir un poquito más deprisa a la hora de digitalizar el modelo, ¿vale? ¿Alguna pregunta que quieran hacer más? No tienen más preguntas. Si les digo, cuando quieran, si quieren intervenir, intervengan sobre la marcha. Ok. Jaime Guzmán, ¿sí? Hola, buenas. Muy Claro, claro.
Claro. Sí. Sí, a ver, le comento, Jaime. Nosotros el planteamiento con el que empezamos a analizar la gestión del riesgo dentro de BIM, pues partimos de un requisito legal que hay en España, que hay una ley que obliga a que se analicen los riesgos en la fase de diseño, en la fase de ejecución, que haya una coordinación, información, formación, comunicación. De hecho, nuestro punto de partida es que somos expertos en esa materia. ¿Vale? Y luego empezamos a introducirnos en BIM. ¿Vale? ¿Hay normativa de prevención? Hay normativa legal. En la Unión Europea, pues hay una directiva que todos los países de la Unión Europea tienen que desarrollar, con lo cual en sus respectivos países. Entonces todos los países tienen una normativa muy parecida. La normativa española, la inglesa y la alemana son muy parecidas. Tienen matices, pero son muy parecidas. En otros países hay normativa. En Chile creo que tiene normativa. Usted es de Chile, ¿verdad? En Chile... Eso es otra cosa. Eso es otra cosa. La única, digamos, normativa que encontramos hoy en materia de seguridad y salud con BIM, por eso nosotros hemos tenido que desarrollar la metodología, es la PAS 1192 del Reino Unido, ¿vale? Que la desarrolló, es una norma, no es una normativa legal, sino una normativa técnica, ¿vale? Que la desarrolla el BSI, el British Standard Institute, que son las normas que están pasando a ser normas ISO. Las está asumiendo ISO como propia, así que probablemente la 1192 no tarde mucho en ser... Es un estándar en el que te puedes apoyar, ¿vale? Donde define pues el entorno común de datos, no llega al nivel de detalle de lo que nosotros hemos presentado, ¿vale? Eso es lo que a día de hoy podemos encontrar de manera más tangible, como norma, ¿vale? No hay mucho más. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Claro. Claro. Hombre, esto que les contamos, como les decía en la introducción, es fruto de un trabajo de investigación, con lo cual es muy avanzado. Nosotros, esta masterclass está dentro del contexto de la segunda edición del curso de coordinador de seguridad y salud, que es el único que hay en España de esta materia, siendo que la figura del coordinador de seguridad y salud es obligatoria por ley, pero el curso de coordinador de seguridad desarrollado para la metodología BIM es el único curso que hay, estamos en la segunda edición. Todo esto es resultado de investigación. Bueno, estamos arrancando y estamos intentando estandarizar, pero claro, queda mucho por delante. Hay usos, digamos, nosotros siempre decimos que estamos desarrollando el 8D, el uso de prevención de riesgos laborales para BIM, ¿vale? Le llamamos el 8D. Quien quiera le puede llamar el 8D a otro uso, pero bueno, nosotros le hemos bautizado así. Y bueno, pues desde un modelo utilizarlo para generar un vídeo, para luego informar a los trabajadores, comunicarles, trabajar sobre el análisis de riesgo, hacer una simulación 4D. Bueno, pues son opciones que tenemos y que podemos ir desarrollando y que nos dan más calidad al trabajo de comunicación hacia los trabajadores y de sensibilización. Entonces, el técnico de prevención, que sea especialista en esta materia, pues debe empezar a conocer estas herramientas BIM, pues como el resto de técnicos, como el que calculaba estructuras, ha tenido que empezar a aprender a calcularlas con herramientas BIM, porque se dedica a eficiencia energética. Bueno, es un camino que tenemos que andar. Ok. Sí, vale, sí, sí. Le envío información, claro que sí.
Claro. De hecho, nosotros hemos analizado la aplicación del uso del modelo BIM en una depuradora de aguas residuales para estudiar para hacer un análisis de atmósferas explosivas, que se puede replicar a un modelo de una refinería o de una planta química. Son conceptualmente similar, mucho más complejo, pero conceptualmente similar. Y los resultados han sido muy buenos, claro, porque se puede parametrizar, se puede caracterizar y en la fase de diseño te puede dar mucha información muy importante que con muy poquito esfuerzo puedes evitar muchos problemas durante la fase de explotación. Por ejemplo, si nosotros marcamos puntos de ignición y puntos de fuga y según unas fórmulas que hay, pues en función de, supongamos que lo que se puede generar es un gas metano y el resultado de la potencial fuga es un diámetro de 2 metros, pues dice, oye, pues es que ¿qué hay un clash detection a 2 metros del punto de fuga que no haya algo que genere chispa eléctrica? Una bomba, una electroválvula, un caudalímetro, que lo hay. Es que en el modelo es muy fácil desplazarlo. Cuando ya está construido ya no es tan fácil. Entonces puedes eliminar el riesgo en el diseño y para toda la vida durante la explotación te olvidaste de él. Sin embargo, si en el diseño ese detalle no lo has tenido en cuenta, pues vas a tener una zona explosiva, potencialmente explosiva durante toda la vida útil. Entonces, todos estos son usos que podemos empezar a dar. Sí. Sí. Claro. Bueno, nosotros hemos generado este curso, lo estamos desarrollando y el punto de partida es el modelo. O sea, el técnico de seguridad se encuentra con un modelo en BIM, nosotros lo estamos desarrollando con Revit y con Navisworks. Naturalmente se puede utilizar otras herramientas, se puede ir al IFC, pero de momento hemos empezado con la herramienta. Entonces, cómo utilizar un modelo, cómo entrar dentro del modelo, cómo analizarlo, cómo buscar información, cómo incluir información, porque el especialista en seguridad no va a modelar, no va a cambiar el modelo, no es su especialidad. Pero sí que tiene que saber entrar dentro, verlo, ordenar la información, generar un subproyecto solo para seguridad o un vínculo solo para seguridad, introducir parámetros, filtrar, generar planos, vistas, eso sí. Entonces ese es el uso que nosotros estamos contando dentro del curso. De nada. Un placer. ¿Alguna pregunta más que quieran hacer? Recuerden que tienen que abrir el micro, que por defecto está cerrado. Bueno, creo que hemos dado respuesta a las dudas o las cuestiones que plantean. Si no hay ninguna pregunta más, cerramos la sesión. Ok, bueno, pues nada más, cerramos la sesión. Ha sido un placer contarles esto, intentar el objeto de estas sesiones para los alumnos es aportarles algo más que lo que aporta el propio curso, ya no solo manejar la herramienta, sino darle visión de la potencialidad que tiene
que tiene la herramienta y más que la herramienta, la metodología BIM. Es sobre lo que nosotros estamos especializados, estamos trabajando, estamos compartiendo con ustedes y con los alumnos y será un placer atender todas las sugerencias que tengan. Para el próximo mes tendremos la 4ª masterclass. Les invitaremos nuevamente. Si pueden y tienen interés, pues estaremos aquí, y si no pueden y tienen interés, pues las sesiones las grabamos, se las podremos compartir para que puedan acceder a ella y conocerla. Y encantado de recibir sus sugerencias para, bueno, pues para tener otros puntos de vista que podamos enriquecer el trabajo que hacemos. ¿Vale? Sí, Alfonso. Sí. En la línea de lo que tú comentas, igual, agradeceros a todos que hayáis venido, esperemos que os haya parecido por lo menos interesante, que os haya gustado, que tengáis, que conozcáis esta metodología o esta método de integración, y cualquier duda, tanto Alfonso como conmigo, pues podéis contactar con nosotros, hablar con nosotros por privado en el momento que queráis, y os atenderemos en la medida que podamos y que creamos. Ok, pues nada más, placer y un gusto. Un saludo.